El hombre de la cisterna, basado en una anécdota real compartida por Alejandro Montoya. En el tranquilo pueblo donde la vida parecía seguir un ritmo pausado y ajeno a los sobresaltos, se encontraba la casa de la abuela de dos primos, Ana y Luis. Cada verano, los primos esperaban con ansias el momento de escapar de la ciudad y dirigirse a la cálida bienvenida de la casa antigua y acogedora en medio de un campo lleno de plantas altas y verdes, con kilómetros de nada y muchas actividades que realizar. Lo que para muchos quizá hubiera sido una tortura, para ellos era el descanso perfecto de sus padres divorciados y los problemas del vecindario donde se encontraban. De hecho, Luis ya había apalabrado con su abuelo que le heredaría esas tierras. En cuanto fuera mayor de edad, se quedaría para siempre ahí para cuidarlas. Incluso quería estudiar agronomía. Sin embargo, su idílica imagen de unas vacaciones tranquilas se vio rápidamente desaparecida por los misterios acontecidos que comenzaron a desplegarse durante sus estancias. Las madrugadas en las que la abuela parecía guardar secretos en un silencio. Los primos, Ana y Luis, compartiendo una habitación como siempre lo hacían desde que tenían 5 años de edad y sus padres aún los acompañaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como golpes apagados que retumbaban a través del piso. Cada noche, los sonidos eran diferentes, golpeteos irregulares, arrastres inquietantes y murmullos que parecían surgir desde las profundidades mismas de la casa. Era una pesadilla que constantemente les hacía pensar que quizás el campo no era tan bonito como se habían imaginado en un principio. Habían tratado de ignorarlos lo más posible, hasta una noche, cuando Ana, que tendría 15 años, y Luis 16, decidieron por fin compartir lo que estaban escuchando y se dieron cuenta de que ninguno de los dos estaba imaginando cosas. Intrigados y aterrados al mismo tiempo, los primos compartieron sus experiencias en voz baja, temerosos de admitir que algo siniestro pudiera estar ocurriendo en la casa que amaban. Pero la curiosidad y el miedo los empujaron a investigar, y una noche decidieron permanecer despiertos y alerta, esperando el misterioso espectáculo que parecía tener lugar en las horas más oscuras. Ana estaba cabeceando, rendida por todas las tareas del día, pero Luis simplemente se encontraba demasiado emocionado por la situación como para poder concentrarse en conciliar el sueño. Sentía como el corazón le latía como loco, como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar y retorcerse en un sinfín de sensaciones extrañas. Miedo, adrenalina, enojo incluso por haberse creído tantos años un paranoico. Los minutos se arrastraban y el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche. Y entonces, como si el mundo se hubiera detenido en su lugar, los ruidos comenzaron. Los golpes y arrastres eran ahora mucho más intensos, haciendo vibrar el piso bajo sus pies. Ana se despertó de un salto y ambos se miraron, los ojos anegados de un terror compartido. La muchacha pasó saliva con dificultad. Los ojos los tenía vidriosos. Parecía a punto del llanto, mientras que Luis se retorcía por dentro,
pero quería mostrar valentía ante su prima. Sabían que no podían quedarse en la habitación por más tiempo. Debían descubrir el origen de los sonidos y poner fin a sus pesadillas. Siguiendo los ruidos escalofriantes, los primos llegaron al sótano, un lugar que siempre había estado cargado de un aura misteriosa, con una linterna temblorosa en la mano. Descendieron por la escalera. Los pasos resonaron en la penumbra. La luz de la linterna que Luis llevaba en manos iluminó la fuente de los ruidos. La cisterna o el aljibe como muchos lo conocen. Un antiguo depósito de agua que yacía en el rincón más sombrío del sótano de la casa. Intrigados y asustados, Ana y Luis inspeccionaron la cisterna. Encontraron una trampilla oculta que daba acceso a un espacio oscuro debajo, una construcción de lo más normal en cualquier casa, pero que en ese momento hacía que le retorciera el cuerpo por dentro. Estaban indecisos sobre si abrirla o no, pero creían que de no hacerlo, se quedarían con esa sensación horrible en la boca del estómago que no cedería con nada y les arruinaría para siempre sus vacaciones tranquilas. Al levantarla, su mirada se encontró con la visión macabra de un cadáver. Un escalofrío recorrió sus piernas dorsales al comprender que alguien había fallecido en la cisterna y que, desde entonces, algo más allá de la realidad parecía atormentar la casa. En ese instante, Ana comenzó a vomitar con fuerza por el olor. La poca agua que quedaba, que seguramente se había evaporado conforme pasaban los años, tenía una consistencia y calidad realmente asquerosa. Luis, en cambio, se había quedado paralizado al ver el cuerpo, de un tono verde horrible que podría ser confundido con moho. Los trozos de piel cayendo como si se tratara de una baba o jalea que se embarraba en huesos que a la distancia se veían porosos. Ningún insecto se había atrevido a tocar a ese ente, encerrado con solamente bacterias y líquido en un sitio oscuro y frío. Así que los restos parecían haberse convertido en una gelatina extraña, inflamada. Quizá esa era la descripción más cercana que podía lograr Luis. Era como si alguien hubiera hecho una gelatina macabra y pintado de colores que solamente podrías imaginar en una película de muertos vivientes. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana y Luis se fueron corriendo directamente a las habitaciones de sus abuelos, sin pensar en la hora o en nada más. Contaron a estos sobre su descubrimiento horrendo. Ambos estaban demasiado emocionados por lo que vieron como para ser coherentes. Así que tardaron un rato largo en calmarse y que finalmente sus abuelos entendieran lo que ambos querían decir. Pero las arrugas en los rostros de los abuelos parecían anticipar la revelación. Ana se tardó en notarlo. Fue Luis el que la tomó de un hombro y, moviendo la cabeza, le indicó que viera la verdad aterradora que los ojos de ambos ancianos estaban por revelar. El corazón les latía como loco y Ana se llevó las manos a la boca en un gesto de horror por la anticipación de las cosas que les iban a contar. Con voz suave pero cargada de pesar, los abuelos admitieron que habían ocultado el oscuro secreto para evitar asustar a los niños. La cisterna original se había derrumbado años atrás,
y un hombre había perdido la vida en el trágico accidente. La persona que estaba allá adentro era un albañil que, a consejo del maestro, prefirieron manejar discretamente para evitar problemas con las autoridades. Según les había dicho el jefe de los trabajadores, los abuelos habían construido una nueva cisterna en otro punto muy diferente, cerca de los establos donde ahora se encontraban felices sus cabezas de ganado, y decidieron dejar ahí toda evidencia de lo que había pasado, sin darle un segundo pensamiento, sin imaginar que este acto daría lugar a fenómenos inexplicables. La abuela se derrumbó en ese relato. Les dijo que ellos sabían que estaban mal, pero no querían que nadie tomara represalias en su contra o que las cosas se pudieran complicar y arrestaran al abuelo. En aquella época tenían 10 hijos pequeños que mantener y el dinero lo habían invertido por completo en la casa. Ahora, con la verdad al descubierto, Ana, Luis y sus abuelos sabían que debían enfrentar el pasado y poner fin a los tormentos que habían plagado la casa. Quedaron en silencio por un largo rato. Fue Luis el que habló primero. Con determinación, el muchacho les dijo que aunque ocultaran las cosas a las autoridades, no podían dejar a esa alma así. Al menos deberían buscar la forma en que ese ser descansara. Su abuelo lo miró como si fuera un adulto. De pronto sus rasgos infantiles se habían desvanecido y su corazón era el de un hombre hecho y derecho. El anciano no tuvo más remedio que asentir. Le indicó que él se encargara de todo, ya que no tenía la menor intención de seguir con su error, pero en ese momento se encontraba emocionalmente devastado. Era como si una aplanadora le hubiera pasado por encima. No solamente se había revelado uno de sus secretos más oscuros, sino que se dio cuenta que ya no era el hombre de antes y que ahora su nieto tenía mucha más razón a su corta edad que él a sus 79 años. Luis buscó por todos lados a alguien dispuesto a tomar ese reto y finalmente encontró una persona lo suficientemente loca como para proceder con esa petición que exigía discreción ante la autoridad por un accidente que tenía más de 60 años de haber sucedido. Convocaron a un experto en lo paranormal para llevar a cabo un ritual de liberación, un intento de devolver el alma atormentada a la paz eterna. Con el descubrimiento de la verdad detrás del oscuro secreto de la cisterna, Ana y Luis se embarcaron en un nuevo capítulo de la historia. Los abuelos, junto con un especialista en lo paranormal, decidieron que el alma atormentada merecía una despedida apropiada. La única manera de liberarla por completo era llevar el cuerpo a terreno sagrado para darle un descanso final y digno. Una mañana soleada, todos se reunieron en el sótano de la casa, donde yacía la cisterna que había albergado el cuerpo durante años. El ambiente estaba cargado de emoción y respeto mientras Ana, Luis, los abuelos y el especialista se preparaban para llevar a cabo el proceso final. Sería un procedimiento horrible, pero no había otra forma de realizarlo. En ese momento, Luis fue el que se encargó de todo, fungiendo como el hombre de la casa. Con cuidado y reverencia, extrajeron el cuerpo de la cisterna, colocándolo en un ataúd pequeño de madera que habían preparado.
Cada movimiento se realizaba con una solemnidad que honraba la vida que se había perdido y la historia que había quedado en la oscuridad durante tanto tiempo. Todos habían tenido que ponerse máscaras para soportar el olor y guantes, y equipo especial que después iban a tirar para evitar contagiarse de cualquier cosa que ese ente tuviera entre sus restos. Pese a todas las preocupaciones, en un par de ocasiones Luis sintió arcadas en la garganta al sentir la textura del cuerpo como resbalaba entre sus dedos. Rumbo a la caja forrada con un plástico para evitar que los huesos se escaparan por los agujeros. El especialista pronunció palabras de paz y descanso mientras todos sostenían sus corazones llenos de esperanza, pidiendo perdón por haber sometido el error de dejar ese cuerpo congelarse, pidiendo por el alma de ese pobre albañil y pensando en todas las cosas que habían hecho para llegar a ese punto con verdadero arrepentimiento. El abuelo de Luis, por primera vez en la vida, siempre había sido un hombre muy duro. Lloró con ganas, la voz quebrada pidiendo disculpas por todos sus actos. La procesión avanzó en auto hacia el terreno sagrado en las afueras del pueblo, donde el suelo parecía resonar con la energía de lo divino. Era un panteón viejo que ya nadie cuidaba ni usaba. El sitio perfecto para mantener algo de privacidad. Una vez allí, el ataúd fue bajando en la tierra, en un lugar designado por el especialista. Los abuelos derramaron lágrimas por el alma perdida, mientras Ana y Luis observaban con respeto y gratitud por haber sido parte de esa liberación. A medida que el cuerpo encontraba su descanso en terreno sagrado, una sensación de paz comenzó a llenar el aire. Los vientos susurraban historias de redención y reconciliación, y las aves parecían cantar canciones de esperanza. La tierra parecía haber aceptado al alma, y, finalmente, había entrado el descanso que tanto ansiaba. Con los corazones llenos de una mezcla de tristeza y alivio, Ana, Luis y sus abuelos regresaron a la casa. El ambiente ya no estaba cargado de oscuridad, sino lleno de luz y serenidad. Las noches ya no estaban marcadas por ruidos aterradores, sino por calma de un hogar que finalmente había encontrado su paz. Los sonidos cesaron y Ana y Luis pudieron disfrutar de unas vacaciones en paz en la casa de su abuela. Pero el recuerdo de aquellas madrugadas llenas de terror y misterio nunca desaparecían por completo. Ese mismo día el abuelo le entregó las escrituras del rancho a Luis y le dijo que ahora esa era su casa, pero que por favor los dejara descansar ahí sus últimos días. Él respondió que sí, y como era un chico honorable, no dudaron de sus palabras. El verano siguiente, Ana y Luis regresaron al pueblo y a la casa de su abuela, tratando de dejar atrás los recuerdos inquietantes del año anterior. Sin embargo, aunque la casa parecía tranquila y acogedora, no podían evitar sentir un escalofrío en el aire, una sensación de que los secretos del pasado seguían rondando en las sombras. Mientras exploraban la casa, notaron que algo había cambiado. Los cuartos parecían más luminosos y los pasillos estaban impregnados de una sensación de paz que no habían sentido antes. Sus abuelos sonreían con tranquilidad como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Ana y Luis sabían que algo había ocurrido, pero no tenían idea de qué. Fue entonces cuando los abuelos compartieron la historia que habían guardado celosamente durante tanto tiempo.
Después del ritual de liberación, invocaron una presencia benevolente que había ayudado a encontrar la paz y el descanso al alma atormentada que había vagado por la casa durante años. Habían buscado la ayuda de un especialista en el mundo espiritual, quien les guió a través de un proceso que les permitió comunicarse con el espíritu. Ellos mismos no se sentían tranquilos, querían disculparse, ayudarlo a encontrar su camino hacia la otra vida y a su familia. La casa que antes había estado cargada de presencias oscuras y sonidos inquietantes, ahora era un refugio de tranquilidad. Ana y Luis podían sentir la diferencia en el ambiente y se dieron cuenta de que su valentía en enfrentar la verdad y el pasado había tenido un impacto profundo en el destino de la casa y de la vida que había quedado atrapada en la cisterna. El verano pasó sin incidentes, y cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, Ana y Luis miraron la casa con gratitud y respeto. Habían vivido una experiencia que los había transformado y les había enseñado que incluso los lugares más sombríos pueden encontrar redención y paz si se enfrenta a la verdad con coraje y amor. Con el tiempo, la historia de la casa y los acontecimientos inquietantes se convirtieron en una leyenda en el pueblo. Una historia que se contaba a las nuevas generaciones como un recordatorio de que la verdad siempre prevalece y que los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Mientras el sol se ponía sobre la casa de la abuela, Ana y Luis sabían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Una historia de superación y liberación que trascendía el tiempo y el miedo. Pero la historia no termina aquí. Pues, antes de que todo esto ocurriera, cuando los padres de Ana y Luis eran más pequeños, les ocurrieron acontecimientos bastante extraños dentro de la casa. Y eso se los dejo para otra historia. Pues ya saben que el alma del hombre de la cisterna no estaba tranquila.